Bienvenido a la octava clase del día de hoy. Hoy día les tenemos lo que es factorización. A todo esto, camino mal porque tuve un accidente en moto y me caí y así que... Pero igual acá puedo estar estático, así que se pueden hacer los videos. Bueno, empecemos. ¿Por qué se llama factorización? Porque la gracia es llevar las cosas a factores y los factores son como las cosas que multiplican. Como por ejemplo cuando tengamos que... harto paréntesis, ¿ya? Y acá podemos tener A más B, A menos C, C más D, ¿ya? Y esto me va a dar como A cubo más A, B, C, cuadrado más... Imagínense todo eso, todo esto es igual a eso, ¿ya? Y va a estar expresado en suma, pero cuando lo factoricemos, ¡pum!, lo vamos a llevar a puras multiplicaciones de corchos que les voy a llamar, ¿ya? Y cada uno de estos corchos va a ser factores, ¿ya? Entonces estos factores a lo que hay que guiar, porque de repente se va a poder simplificar ciertos términos y eso. Entonces, veamos con el primer caso, que es el más fácil. El primer caso trata de buscar el factor común, es como para entrar a entender como que esto es factorización. Primero los voy a ayudar con colores, ¿ya? Para que se vaya entendiendo qué es esto, pero vamos a tirar el ejercicio en color. Entonces, imaginemos que tenemos 2a cuadrado b más AB cubo más 3AB. La gracia del primer caso de factorización, que es buscar el factor común, es tratar de ver como con su ojo matemático, que tienen que desarrollar, esto que voy a poner con colores, ¿ya? Acá vamos a tener un 2 por un, ¿qué cosa? Por un A, ¿y por qué cosa? Por un AB, ¿cierto? Porque A por A es A cuadrado. Y acá vamos a tener un AB por B o por B cuadrado, ¿ya? Y acá aquí vamos a tener un 3 por un AB, ¿cierto? Ya, esa expresión se la escribí así para que vean qué está haciendo ese AB, ¿ya? Este AB se deja expresado acá, ¿ya? El mismo que está con rojo ese, y se dice, ¿qué multiplica esto para que dé eso? 2AB, ¿cierto? Porque AB por 2AB me va a dar eso. O en verdad, 2AB por AB me va a dar esto, ¿cierto? Y como acá hay un más, ustedes ponen un más y dicen, ¿qué le falta? Un B cuadrado, que es lo que está en negro, ¿cierto? Más un que está en negro acá, un 3. ¿Cierto? Entonces, si quieren comprobar, comprobemos. Acuérdense que se multiplica este por este y este por este. Igual como habíamos enseñado la multiplicación de polinomios. Al principio vamos a tener un 2A cuadrado B, ¿cierto? Al segundo vamos a tener un A, no hay ningún 2, hay un AB cubo más un 3AB. Y exactamente es lo que tenemos arriba. Entonces eso es factorizado buscando el factor común, ¿ya? Ese va a ser el ejemplo para que se entienda y se va a usar harto el tema de factorización común. El otro es el de suma por diferencia, factorización de suma por diferencia. Ese es lo mismo la clase pasada en productos notables. Entonces va a un ejemplo sencillo para solo recordar, que sería el siguiente. Por ejemplo, cuando tenemos 16, y acá le voy a poner a propósito algo distinto. Le voy a poner un b más c cuadrado y un menos 81. ¿Ya? Lo que quiero que ustedes vean es que acá vamos a tener un 4 factor de bc, b más c, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Porque este cuadrado va a recaer en el 4 más 16, y si recae en paréntesis me va a dar eso. Entonces quiero que vean el paréntesis como si fuese una A, simplemente una A, ¿ya? Menos 81, o sea, menos 9 cuadrado. Eso tiene que ver con su ojo matemático. Ahí está la famosa suma por su diferencia. Ya, entonces yo quiero que lo vean así, mira, vamos a hacer una nubecita, ¿ya? En que quiero que lo vean como esto si fuese un A cuadrado. 4 al cuadrado, menos 9 al cuadrado, ¿cierto? Si ustedes lo ven como corcho, paréntesis A, no se van a enredar, pero quizás sí se enreden. Entonces quiero mostrarles el modo de no enredarse. Ya, entonces esto como suma por su diferencia, ¿qué es? Esto sería 2A menos 3 y 2A más 3.
Perdón, esto es un 9. 9, 9. Sí, porque eso es 81, 9. Se saca como la raíz cuadrada entre comillas. El A pasa a ser A solo, el 2 pasa a ser... O sea, el 4 pasa a ser 2. Entonces se deja ese expresado, ¿cierto? Entonces acá sería lo mismo. No lo mismo. Porque este 4 toma... Este cuadrado toma el 4. Entonces esto sería algo de este estilo. Sería 4 B más C, ¿cierto? Menos el primero. Después 4 B más C más el segundo. Y eso sería el resultado final. Recordar que la suma por su diferencia es así. A cuadrado menos B cuadrado va a ser igual a ¿qué cosa? A más B, A menos B. ¿Cierto? Entonces tomamos solo el corcho adentro, pum, y lo ponemos. Esto está al cuadrado, miren. Esto está al cuadrado, esto no está al cuadrado. ¿Cierto? Este es otro círculo. Entonces, esto está al cuadrado, esto no está al cuadrado. Entonces se pone esto. Y se le resta el, que no, como B tampoco está al cuadrado. Y se le pone. Entonces por eso el primero más el segundo. El primero más el segundo. O el primero más el segundo, el primero más el segundo. El orden no influye, ¿ya? Eso. Se lo puse más difícil porque ya había hecho un ejemplo en la clase pasada que eso era más fácil, ¿eh? Y eso. Ven que si les ponen un B más C se complica un paréntesis, pero quiero que lo vean. Quiero que vean que A puede ser un B más C, ¿ya? Puede ser un corcho, algo largo. Tienen que aprender a verlo así, porque les voy a poner ejemplos así para que vayan saltando. Y cuando lleguen a la parte de funciones, se la haga fácil, ¿ya? Ese es el segundo caso de suma por su diferencia de factorizar. Factorizamos una resta de cuadrado en dos factores. En el primero más el segundo, por el primero menos el segundo. El otro caso de factorización va a ser lo mismo que el producto notable, el cuadrado de binomio, el cuadrado de binomio, que vimos también como producto notable, pero al revés. Entonces, si tenemos, voy a hacer uno un poco simple, ¿cierto? Acá tenemos de nuevo una suma y queremos factorizarla. ¿Cómo la factorizamos? Decimos que esto va a ser esto, h más un medio. Ya, esto si les costó es porque solamente le falta practicar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un h cuadrado, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Un medio al cuadrado, ¿cierto? Y acá, ¿qué tenemos? El doble del primero por el segundo. El doble del primero va a ser 2h por el segundo, 2h por un medio va a ser h por chas. Eso. Este es muy fácil. Y eso. Pero va a haber veces que no les toque el cuadrado binomio perfecto y fácil. Y les va a tocar algo de este estilo. Les va a tocar, por ejemplo, acá tengo el ejemplo. Voy a verlo primero. Así que vamos a dar estos tres ejemplos al tiro. Vamos a tener un x cuadrado más 11x más 18. Que esto no es perfecto. La raíz de 18 por el doble no nos va a dar eso, nos va a dar otra cosa. Entonces acá vamos a tener un x cuadrado, perdón, menos 3, x más 2. Este va a ser otro tipo. Acá tenemos los dos más, acá tenemos un menos y un más. Ahora va a estar el ejemplo con los dos menos. Ya, este es el ejemplo de factorización el que más se usa, porque el otro es muy sencillo. Igual se usa harto, pero este es el que más se pone, ¿ya? Entonces acá hay que buscar factores. Les voy a enseñar una técnica de cómo se cumple esto. Y después con el tiempo, se va a mecanizar. La gracia igual es mecanizarse un poco en factorización, porque es como álgebra, es como sumar. Entonces para sumar tiene que ser rápido y mecánico, pero para las otras cosas no tanto. Ya. Entonces acá, ustedes lo primero que van a hacer va a ser algo de este estilo. Ya, dos paréntesis. En cada uno de los paréntesis van a colocar x. Y ahora se sale la siguiente pregunta. ¿Qué número multiplicado más 18 y sumado más de 11? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imagínense 6 por 3 sumados me dan 9. ¿Cierto? Un 9 por 2 sumado más de 11. Entonces, como el 9 por 2 funciona. Entonces acá ponen un 9 y un 2. ¿Ya? Ahora, si este es de signo positivo y este es de signo positivo, tienen que ir los dos más. ¿Eso por qué? Porque cuando ustedes desarrollen esto, van a multiplicar x
este con este, este con este, este con este y este con este van a tener un x cuadrado más un 9x, ¿ya? Más un 2x más un 18. Entonces, esto tiene que ser suma, entonces estos dos tienen que ser sumados. Entonces, como este está positivo y tiene que ser la suma de estos dos, y este es positivo, estos dos tienen que ser positivos. Porque este va a ser x cuadrado, acá me va a dar el 11x y acá me va a dar el 18, ¿ya? Tienen que ir viendo como la lógica de los signos. Ya, obviamente esto va a ser práctica, al principio es un poco difícil. Entonces acá, ¿qué número multiplicado más 2? Siempre la misma pregunta. Pero restame 3. Entonces imagínense el menos 1 y el menos 3. El menos 2, perdón. Porque cuando yo multiplique estos dos, menos por menos, me va a dar algo positivo. Menos por menos, positivo. Más por más, positivo. Y aparte tiene que ser suma por esto. Pero acá se tiene que restar. Entonces acá vamos a llevar lo mismo. Vamos a llevar un x cuadrado con este. Y acá vamos a llevar un menos de x y acá un menos de x. Entonces cuando lo sume me va a dar menos 3. Y acá cuando multiplique estos dos me tiene que dar un positivo. Ya. Ahora hay un caso en que acá es negativo. Para que sea negativo necesariamente tiene que haber un signo más y un signo menos en este lado, porque cuando multiplique este vamos a tener menos por más, ¿ya? Y ahora la gracia es que el signo que manda acá es el negativo. Entonces tenemos que multiplicar. ¿Qué números? Multiplicado más 32 y sumado entre comillas porque tiene que ser entre una recta y una suma, me den 32. Entonces, por ejemplo, 32, 8 por 4, 8 por 4. Sería 8 y 4. Ya, entonces, ¿cierto? Puede ser otro número más, puede ser 16 y 2, pero no. El 8 y el 4 sí me dan cuando lo reste. Ya, entonces, ¿cuál tiene que ir con signo más? El 4, porque cuando yo tenga el 8, voy a tener aquí va a tener, mejor desarrollémoslo, vamos a tener un x cuadrado, ¿cierto? Y ahora vamos a tener un menos 8x. Ya vamos a tener un más 4x. Y aquí vamos a tener un menos 32, ¿cierto? Por eso es la diferencia de signos para este. Ya, y cuando sumemos este, voy a tener que el signo, el mayor número, va a ser el que se quede con el signo, ¿cierto? Como cuando restamos menos 7 más 3 nos va a quedar menos 4. El 7 mandó con el signo. Entonces acá el más grande va a mandar con el signo. Entonces el 8 va con el signo de menos. Si hubiésemos puesto acá el 8 y acá el 4, nos hubiese quedado todo el repo. Nos hubiese quedado acá un más. Y sería, para ese ejercicio, esto estaría bueno, ¿cierto? Se cumple la misma lógica análoga. Análoga me refiero a el 8 positivo, como está positivo ese se tiene que dar signo positivo, ¿ya? En el caso anterior era como había escrito antes, al revés, ¿ya? Ya, esos son los casos que más se usan en factorización. Pero ojo, ¿qué pasa si acá me ponen un número, un 6, acá me ponen un 7, un 8? ¿Cierto? Ahí se pone muy difícil. Ese caso entra, así que se los voy a explicar. Primero les voy a explicar el método que se usa para desarrollarlo. Después les explicar el por qué. Acá también les expliqué el por qué cuando se tenían que multiplicar, por qué era cada cosa. Siempre tienen que entender el por qué y no de memoria. Porque si saben la causa, no necesariamente se tienen que aprender de memoria porque van a saber cómo surge cada cosa. Al igual que saber como las propiedades. Pero igual hay ciertas cosas que se tienen que aprender de memoria, ¿ya? En este caso les voy a explicar hacerlo en modo rápido y después por qué, pues lo voy a ir combinando. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a usar el 6x cuadrado más el 13x más 5. Ya, lo que dice es que esto dice el modo práctico, el modo mecánico, el modo para aprendérselo a la prueba, pero eso es el que no me gusta, ¿ya? Dice, multiplica el 6 por el 5 y te va a dar 30, ¿ya? Y ahora tú dices, ¿qué número multiplicado? La misma cosa. ¿Qué número multiplicado más 13? Y ¿qué número multiplicado más 30 y sumamos en 13, ¿ya? Perdón, me fui, no. Ya, entonces, lo que se hace es, al modo mecánico, se ponen los 6x, ¿ya? Esto va a ser memoria, 6x, y todo esto se divide por 6. Entonces queda un multiplicado más 30 y sumado más 13. Porque los dos tienen signo positivo, este es ese ejemplo del signo positivo, que era el primer caso que teníamos anteriormente. Entonces tenemos el 15 por 2, pero no nos sirve. 15 por 2. ¿Cuál más puede ser? 10 por 3, 30. Ahí está.
ese. Entonces acá pues, tenemos que poner más 10 más 3, ¿cierto? Acuérdense que este es el caso mecánico, no les puedo responder por qué, sino que este es el método rápido que surgió del por qué, pero simplificado, ¿ya? Ya, y ahora factorizan acá arriba por 2, ¿cierto? Vamos a tener un 2, factorizan por el máximo posible. Nos va a dar un 3x más 5, y acá nos va a quedar un, factorizamos ahora este por 3, nos va a quedar un 6, no, perdón, un 2x más 1, ¿ya? Y todo esto dividido 6. Y ahora este 3 por 2 me da 6, entonces yo me puedo echar esto ya que todo se está multiplicando. Todo se está multiplicando. Tú estás multiplicando este término, con este término, con este término, todo. No hay una suma aparte. Entonces se puede hacer el chas, porque todo se está multiplicando. Si hay una suma externa, por ejemplo, acá hubiese un más 1, yo no puedo trabajar, pero todo se está multiplicando. Corcho, corcho, corcho y corcho, son 4 corchos. El 2 como corcho, así. El 3 como corcho, cada uno se está multiplicando, ¿ya? Entonces se puede hacer chas. Y me quedaría eso, me quedaría 3x más 5 más 2x más 1. Si tienen buena memoria, van a aprenderse eso. Igual después con el tiempo lo van a hacer. Pero ahora voy con el porqué. Ya, recuerden, el porqué surge, esto surge de la siguiente manera. Si tenemos por ejemplo A, yo les dije como propiedad que A va a ser lo mismo que B partido B por A, ¿cierto? Esto se llama el famoso chas, ¿cierto? Chas, pero al revés. Como que estoy agregando. Siempre en el chas quitamos. Pero este es el chas agregado. ¿Cierto? Es igual. Por las propiedades que vimos en las clases pasadas. El famoso simplificar de fracción. Entonces, ¿qué hacemos acá? Imaginemos que A es esto. A es igual a eso. Entonces si le multiplicamos un B, tenemos que dividir un B. Entonces si le multiplicamos un 6 a todo esto, un 6 a toda esta expresión, ¿qué vamos a tener? Esto es un poco difícil de explicar, o sea, un poco difícil que ustedes lo vean porque va a ser algo ya más avanzado por el tema de combinar números, pero no se va a escapar de nada que no hayamos visto, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar por 6 y por 6, ¿ya? Pero cuando multiplico por 6 tengo que multiplicar todo, ¿ya? A esta expresión. Recuerden que ahora estamos explicando por qué se hace esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? El 6 multiplica a este y a este, como habíamos visto en la multiplicación de polinomios. Entonces vamos a tener 6 al cuadrado, lo voy a escribir así para que sea, más 6x por 13, ¿cierto? Porque acá estamos multiplicando el 6, más 6 por 5, ¿ya? Aquí quedó todo multiplicado por 6. 6 por 6, 6 cuadrado. 6 por 13, 6x, 13. Y ojo que esto se lo puse a propósito. Miren cómo va a quedar. Ah, y aparte todo esto está dividido por 6. Todo esto está dividido por 6, ¿ya? Ojo que se lo escribí de esta forma, a propósito. Oh, se me fue la tinta. Vamos si el verde sirve. Esto quedó expresado de 6x al cuadrado, ¿cierto? Porque 6x cuadrado, x cuadrado va a ser lo mismo, pero lo estoy aplicando de la forma al revés. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un más 13. Más 13, ¿qué cosa? Por, ¿qué cosa? 6x. Quiero que esté en azul, para que se vaya viendo. Y ese 6 es el que me da lo mismo. Por eso ustedes llegan y ven acá el 30. Cuando hacen así, llegan y multiplican por 30. Y recordad que todo esto estaba dividido por 6. Eso que le puse en verde, le apuesto a que si les pongo, por ejemplo, miren, les pongo un a cuadrado más 13a más 30, este me lo hacen al tiro. Este es un 30, perdón. Van a decir y van a decir más 10 más 3. Más 10 más, perdón, más 3, sí, porque 10 por 3, 30. Y sumamos me dan 13. Listo, ¿cierto? Fácil. Imagínense que ese A que le estoy poniendo acá va a ser lo mismo que ese 6x. Entonces habría que reemplazar nomás, ¿cierto? Ese A, quiero que vean, lo verde va a ser A. Lo estoy reemplazando de una forma simple para que lo vean. Entonces, de esa forma simple, como lo vamos a ver acá. Solo había que colocar Entonces, donde está la A pongo el 6x. Y ahora aquí le pongo más 10. Entonces, ponen los 6x a los dos lados. ¿Y qué tienen que hacer? Es decir, que número multiplicado me da 30 y sumado me da 13. Más 10 más 3.
Y no se olviden de que acá hay un 6. Entonces acá factorizamos. ¿Por qué? Esto va a ser 2 por 3x más 2 por 5. Entonces vamos a factorizar por 2, que es el término común. 2, esta factorización ya tiene que ser más rápida. 2, 3 más 5. Y acá factorizamos por 3. Y acá nos va a quedar 2x más 1. ¿Ya? Porque 3 es el término común. Y acá hay un 6. Cambiamos el orden de los productos. Entonces dejamos este 3 acá. Recuérdense que todo se está multiplicando. Esto me va a dar 6. Y este 6 se me va a ir con este 6. Y hacemos el chas. Y nos queda como resultado 3x más 5. ¿Y qué cosa? 2x más 1. Ya. Y ese es el resultado. Perdón, lo borré. Cualquier cosa de ahora en el video. Se me pasó. Así es como se explicó. Espero que se haya entendido. Esa parte que fue la importante. La puse con color para que lo puedan ver. Y aparte le puse el A. Y con la forma del A, si me parece fácil. Entonces traten de ver A como si fuese eso. ¿Ya? Como si fuese algo más. Por eso siempre digo, A no es A. A puede ser un corcho. A puede ser una suma. A puede ser 6 por X. Me gustaría que pudiesen desarrollar ese bajo matemático, pero con hartos ejemplos que le estoy haciendo van a ir soltándolo, ¿ya? Esto se suelta. Pura práctica, como todo. Y ahí es el resultado. Si no me creen, tarea para la casa, comprenlo. Este por este, este por este, este por este y este por ese, ¿ya? Y eso, aquí encontramos, ven que encontramos la multiplicación de dos factores. Y ahora voy a ver un caso de factorización que es como la agrupación de todos los casos posibles y que les va a tocar a futuro, que les van a combinar caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y eso. Entonces hagamos algo como de este estilo, que este lo pillé y lo encontré muy interesante. ¿Ya? Este es interesante. Primero voy a hacer dos nubes. Voy a recordar que x más 1 al cuadrado es, acuérdense, el primero al cuadrado, más el doble el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado 1, ¿ya? Esto es eso, ¿ya? Y quiero recordarle que eso no, ¿ya? Con esta ayuda vamos a trabajar en ese. Ya, lo primero, este lo pusieron desordenado a propósito. Entonces lo primero que ustedes van a ver va a ser una suma por su diferencia, que yo creo que más de alguno lo vio, antes de hacer el ejercicio. Y me hubiese dicho x menos y, x más y. Y aquí me deja el 2x más 2x más 1. Pero tenemos suma, no está todo factorizado. ¿Y aquí podemos hacer algo? No, yo no veo ningún factor común. Ustedes tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Pillamos algo muy... Pero vamos por el ejercicio que se impone. X cuadrado. Ahora lo voy a escribir ordenado, antes está desordenado. ¿Qué pasa si hubiese puesto el 2x aquí, el más 1 acá, y ahora hubiese escrito el 2x cuadrado? Y ahora todo esto, usando la ayuda, va a ser que es x más 1 al cuadrado. Y ahí vamos a tener menos y. En eso yo también me equivoqué al principio cuando lo hice, pero una vez que tú sabes que te equivocas, te devuelves y vuelves a buscar un nuevo orden para factorizar, porque si la pregunta te pide buscar los factores comunes, porque tiene que tener factor. A menos que la respuesta diga que no tiene factorización y en verdad te tocó uno que no tiene factorización. Cosas que no pasan. O pueden pasar. Y esto se parece a un suma por su diferencia. Me gusta este ejemplo porque ahora lo mismo. Imaginemos que esto es A. Si por ejemplo acá tenemos un A va a ser igual a X más 1. Ya, aquí de nuevo vamos a desarrollar el ojo. Ojalá que más de algunos ahora, mientras estoy desarrollando la aplicación, ya desarrolle ese. Entonces si A va a ser X más 1, vamos a tener A al cuadrado, ¿cierto? Porque esto es igual a eso, entonces acá le pongo A, va a tener menos Y cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? A más Y, A menos Y. Simple, esa es la definición de suma por su diferencia, que ya se la saben. Pero acá se vuelve difícil de ver, porque me pusieron X más 1 al cuadrado, ¿ya? Pero se tiene que hacer lo mismo. Se tiene como el primer término, se deja el primer término, X más 1, más el segundo término, y todo eso multiplicado por el primer término, menos el segundo término. Como no hay nada afectando al paréntesis, como no hay un 2, como no hay un 3, simplemente no hay nada, esto se puede dejar así, y va a ser una suma de 3 términos, esto se puede dejar así, y va a ser una suma de 3 términos. Y eso, pues. Espero que se hayan entendido, que hayan desarrollado un poquito su ojo
su ojo matemático. ¿Qué más decirle? Que eso ha sido todo por factorización, que tienen que necesariamente ir haciendo ejercicio. Antes de terminar la clase, si quieren, doy por finalizar la clase, pero ahora voy a hacer un desafío. Así que eso, vamos a hacer un desafío y terminamos esta clase de ahora. Este desafío